Aunque los historiadores confirmaron que es descendiente del inca Tupac Yupanqui, Demetrio prefiere que lo identifiquen como el profesor de quechua en su academia Yachayhuasi, que significa Casa del Saber. Porque si no hay buenos profesores, pues no se aprende nada. Y mantener y pedir que el pueblo siga hablando su propio idioma, porque hay una campaña destinada a decir no hablen quechua. Entonces eso es lo malo y hasta trágico, porque culturalmente no se puede pedir que un pueblo deje de hablar su propio idioma. Lleva 60 años enseñando el quechua. Y es que para este maestro, el idioma representa la personalidad de un pueblo y por ello vive para revalorar su cultura. Que nos demos cuenta que lo nuestro es tan valioso como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pisa. Los que son de otras culturas no nos ofrecen un monumento de esa naturaleza, aún no han superado al quechua en sus expresiones culturales y hasta en las expresiones políticas. Para Tupac Yupanqui, uno de sus mayores logros fue encargarse de adaptar la obra de Miguel de Cervantes al mundo quechua, y con ello su idioma entraba a la literatura mundial por la puerta más grande, por Don Quijote. Si alguna vez muere el quechua, podrán resucitarlo cogiendo los elementos de ese libro. Realmente son documentaciones invalorables que quedan para la posteridad, para gente que sí tiene interés en mantener una cultura tan grande como fue la cultura inca. Actualmente el maestro viene trabajando en la creación del diccionario más completo de quechua español, aunque por falta de recursos y de apoyo, el valioso texto tendrá que esperar. Verónica Insausti, Telesur, Perú.